¿Qué tal amigos? Gracias a Dios continuamos con un video tutorial más en el cual estaremos realizando el ejercicio que habíamos descrito en el video anterior, resaltando con código la creación de una clase interna anónima cuando solo se desea crear un objeto de una clase en particular. También aprenderemos cómo crear una clase anónima de una interfaz. Pero antes de continuar te invito a suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, nos regales un like y en la sección de comentarios nos indiques qué te ha parecido la explicación de este video. Y con ello me estarás apoyando para seguir trayendo más material al canal que te será de gran utilidad en tu formación como desarrollador. Lo primero que haremos es crear un proyecto nuevo. Yo le puse como nombre clases internas anónimas. Si alguno de ustedes elige algún otro nombre, no hay ningún problema. Vamos a expandir el proyecto. Podemos apoyarnos del paquete que se crea por defecto o podríamos crear 3 paquetes más. En este caso, como va a ser un programa muy pequeño, vamos a utilizar este único paquete. Empezamos a crear nuestra interfaz. Este programa va a tener una interfaz y 2 clases. La interfaz va a tener el nombre de calificación. Dentro de la interfaz declararemos un método que tendrá un valor de retorno de tipo string. El nombre de este método va a ser verifica status. Va a contener un parámetro de tipo float al que llamaremos calificación. Para no escribir todo el nombre lo vamos a abreviar de esta manera. Creamos una clase más. A esta clase le llamaremos calificación. Implementación. Abreviaremos implementación de esta manera. Esta clase va a implementar la interfaz calificación. Como la interfaz calificación tiene un método declarado, tenemos que implementar este método en la clase calificación IMPL. Damos clic sobre el foquito amarillo, seleccionamos la opción Implement All Abstract Methods. Aquí agregaremos la funcionalidad a este método verificar status. Recuerden que en la interfaz únicamente mencionamos la firma del método, pero no tiene todavía la funcionalidad. Este método va a ser un proceso muy simple, que es validar si el alumno aprobó o reprobó, considerando la calificación que viene en este parámetro. El primer paso va a ser declarar una variable de tipo string a la que llamaremos cAdicional, la abreviación de cadena adicional. Vamos a inicializar esta variable con este texto. Como es un método que nos va a retornar un dato de tipo string, tenemos que apoyarnos de la palabra reservada return. Y en esta línea estaremos validando el tipo de estatus que estaremos mostrando en consola. Aprobado si el alumno obtuvo una calificación mayor a 5.9 y no aprobado si tuvo una calificación menor a 5.9. Como es una condición simple, podemos apoyarnos del operador ternario para reducir la cantidad de código en nuestro programa. Y la validación con el operador ternario quedaría de la siguiente manera. Si calif, el parámetro que tenemos acá, trae un valor mayor a 5.9, el método calcula status, va a devolver la siguiente cadena de texto. El valor que tiene la variable cAdicional, que en este caso es status, y adicional a esto concatenaremos la siguiente leyenda, aprobado. Vamos a modificar el valor de la variable cAdicional agregando 2 puntos y un espacio para que sea más legible el texto. Si esta condición no se cumple, es decir que el alumno obtuvo 5.9 o una calificación menor a 5.9, el método verificar status estaría devolviendo el valor que trae la variable cAdicional, concatenando la leyenda no aprobado. Finalizamos con punto y coma. Eso sería todo lo que se estaría realizando en esta clase. Creamos una clase más, la cual va a contener el método main. Esta clase tendrá el nombre de principal. Creamos un objeto de la clase calificación IMPL. Le damos un nombre a esta variable de referencia. Ahora creamos con la palabra reservada new un objeto de la clase calificación IMPL. Agregamos la instrucción para imprimir en consola e invocamos al método verificar status que se encuentra declarado en la clase calificación IMPL.
Recuerden que el método verificar status tiene un parámetro de tipo float, al que llamamos calif. Por lo tanto, aquí tenemos que pasar un argumento, pero tiene que ser de tipo float. Va a ser una calificación, empezamos con 4.5 por ejemplo. Solo es para verificar si nuestro programa funciona bien hasta el momento. Para ver el resultado en consola, clic derecho, Run File. Ya tenemos el resultado en consola y efectivamente aparece el mensaje status 2 puntos y no aprobado, ya que aquí estamos enviando una calificación de 4.5. Si vamos a la clase calificación IMPL y analizamos la condición que agregamos para mostrar el mensaje correspondiente en consola, encontramos que calificación es menor que 5.9. Por tanto, se ignora este mensaje y se imprime en consola el mensaje status no aprobado. Esto que hemos hecho hasta aquí es correcto. Sin embargo, nuestro programa nos solicita crear un único objeto de la clase calificación IMPL. Y si tenemos, por ejemplo, 50 objetos que se crean de una sola clase, nuestro programa tendría demasiadas clases. Y aquí es a donde entra en función el uso de las clases internas anónimas. ¿Cómo podríamos simplificar este código? Vamos a la clase calificación IMPL, copiamos este fragmento de código que contiene la declaración del método, abrimos la clase principal que contiene el método main y aquí es a donde vamos a crear una clase anónima. Esta clase anónima que vamos a crear va a ser de la interfaz calificación. Para crear una clase interna anónima de una interfaz, haremos un proceso similar a la creación de un objeto, pero en realidad sería una clase interna anónima, la cual quedaría de la siguiente manera. Esta vendría siendo nuestra clase interna anónima y dentro del cuerpo de esta clase pegamos el método que copiamos hace unos instantes de la clase calificación IMPL. Podemos ya eliminar esta línea que tenemos por acá y con el nombre de la variable de tipo calificación invocamos al método verificar status. Y eso es todo lo que estaríamos haciendo. Ya podemos incluso eliminar esta clase y no vamos a tener ningún problema. Y ahora únicamente contamos con una clase que contiene el método main y una interfaz. Como es un programa pequeño no se nota la diferencia, pero ya cuando se está trabajando con programas muy extensos es muy importante tener esto en cuenta. Ahora validaremos si el cambio que hicimos está funcionando correctamente. Para ello vamos a dar clic derecho sobre la clase principal, Run File. Tenemos ya el resultado en consola y efectivamente nuestro programa sigue funcionando después de haber realizado este cambio. Ahora lo que haremos es modificar este dato de tipo flotante que estamos pasando a la declaración del método verificar status. Asignaremos ahora el número 7.0, nuevamente clic derecho, Run File, tenemos el resultado ya en consola y efectivamente ahora se imprime la siguiente leyenda, status aprobado, porque ahora estamos mandando una calificación de 7.0, si evaluamos nuestra condición 7.0 es mayor que 5.9, por tanto el método verificar status nos va a devolver la siguiente cadena de texto, status, que es el valor que tiene la variable sea adicional, y aprobado, que es el otro fragmento de texto que estamos concatenando. En resumen, la creación de una clase interna anónima es de gran utilidad cuando únicamente se requiere crear un objeto o instancia de una clase, ya que tener muchas clases para crear un solo objeto de cada una de ellas no sería lo más óptimo.